iglesia, buenas noches. Que el generoso amor, la paz de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Todo inicialmente, gracias a Dios por permitirme estar acá, compartir la palabra en la noche de hoy. Vemos que Dios es el que abre puertas y cierra puertas. Y bajo esa frase, iglesia, vamos a meditar en esta noche. Dios es el que abre y cierra puertas. Padre, damos gracias porque tú reúnes, Señor, a tu pueblo. En cada uno, Señor, de esos pequeños rediles que tú permites que hayan en esta ciudad. Que no solamente la puerta estrecha en esta noche predica, Señor, tu palabra, sino que muchas otras congregaciones también predican el Evangelio. Oramos para que seas tú utilizando, Señor, a esos ministros de la palabra, los pastores, predicadores, para que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, para que sea el Espíritu dando ese convencimiento en cada una de las personas, de los creyentes o aquellos que no son creyentes, pero que han llegado por alguna razón, Señor. Que seas tú obrando a través de tu Espíritu Santo en sus vidas. Oramos igualmente por nosotros, para que sea tu palabra permeando nuestro ser, para que seamos sensibles al escuchar tu palabra y que no solamente nos conformemos en tener una buena y sana doctrina, sino que seamos hacedoras y hacedores de ella. Oramos también, Señor, por los familiares de aquellas personas que han fallecido en ese accidente aéreo, para que seas tú dándole fortaleza, para que aún en medio de las situaciones más difíciles seas tú dándole consuelo y también orientándolos a buscar ayuda de ti, a clamar a ese Dios bondadoso, amoroso, que siempre está al clamor de sus hijos y de aquel que necesita de su ayuda. En Cristo Jesús, amén. El versículo 1 al versículo 5, esta primera parte, se ha enfocado hacia la juventud. Y es un mensaje que a muchos de nosotros nos toca. Es un mensaje que a muchos de nosotros nos dice, ok, es que no soy tan bueno con las palabras. Dice Pablo a Timoteo que lo que debe de hacer es avivar ese don que Dios le ha dado. Y joven, tú que no eres bueno con las palabras, tú que eres torpe al hablar, sigamos el consejo de Pablo. Avivemos ese don que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Cómo se aviva el don? Pues si somos coherentes leyendo las cartas de Timoteo, una y otra vez Pablo le dice las escrituras. Incluso le recuerda muchas veces, tú sabes las escrituras, desde pequeño te han enseñado las escrituras, vea las escrituras, echa mano de las escrituras. Y la segunda idea que podemos ver en estas dos cartas, al igual es Timoteo, predica. Te va a salir mal una vez, no importa, predica, sigue predicando. Y de esa forma el Espíritu Santo va a avivar ese fuego y va a ser de mucho ejemplo, de mucho provecho, de mucho fruto en cualquier lugar que ese joven se encuentre. Teniendo en cuenta ya esta primera parte, nos saltamos a la segunda parte que comprende del versículo 6 al versículo 10. La versión Valera lo pone como la visión del varón macedonio. Aquellos que están tomando apuntes, usualmente nosotros, bueno, a través de
del estudio del libro de Hechos. Como título hemos puesto los títulos que aparecen como tal en la Reina Valera. En esta oportunidad, la visión del varón macedonio. En esta parte, amada iglesia, nosotros vamos a seguir viendo el actuar del Espíritu Santo en los viajes del apóstol Pablo, en ese segundo viaje. Y formulo una pregunta. ¿Quién determina que se abre o se cierre una puerta para anunciar el Evangelio? ¿Quién determina eso? ¿Lo puedo determinar yo? ¿Lo puede determinar mi oponente, mi adversario? ¿Puede determinar que se cierre una puerta o se abra una puerta? ¿O en mi voluntad tengo esa capacidad de cerrar o abrir una puerta? Amada iglesia, hemos venido estudiando los hechos del Espíritu Santo para que ampliemos nuestro conocimiento, para que ampliemos nuestro entendimiento de ese rol que hace el Espíritu Santo, que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta o que confundimos muchas veces. Uno de los pasajes más citados acerca del Espíritu Santo en cuanto a su rol es el de Juan capítulo 16, versículo del 8 al 11. Lo leo para ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veráis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Sin embargo, no es tan reducido el Espíritu Santo como estas palabras. Nos está hablando de una labor del Espíritu Santo de las muchas que tiene. No podemos reducir al Espíritu Santo con eso. Debemos entender que el Espíritu Santo, como lo hemos estudiado a través del libro de Hechos, es aquella persona, la tercera persona de la unidad de Dios, que ayuda. Es esa persona que santifica, es aquel que unge, es aquel que ilumina, es aquel que impulsa, es aquel que da valentía, que da coraje, es aquel también que capacita, es aquel que llama, es aquel que da vida, y en esta oportunidad es aquel que está presente en la obra del Evangelio, abriendo y cerrando puertas. Y solamente por mencionar unos pocos y quedarme limitado. Así que vamos a centrarnos sobre la última porción, que es el Espíritu Santo abriendo y cerrando puertas. De una vez les contesto la pregunta. Es el Espíritu Santo quien abre y cierra puertas. Versículo 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. He utilizado estos mapas como recurso didáctico para que entendamos mejor los viajes del apóstol Pablo. Recordemos que en su segundo viaje, inicialmente acompaña al apóstol Pablo Silas, escoge a Silas o a Silvano, pero que después, vamos aquí, permítame, partimos en Antioquía de Siria. Pablo sale con Silvano
Recorre todas estas ciudades hasta que llega a Listra. En Listra se encuentra con Timoteo. Que dice Pablo, ok, llevémonos a Timoteo, circuncidan a Timoteo. Sigue el viaje de Listra. Y lo que podemos ver en el versículo 6 es que dice que atraviesan Frigia y la provincia de Galacia. Ustedes pueden ver aquí, está la provincia de Galacia y también está Frigia. ¿Qué es lo que hace? Comienza a ascender un poco, ir en dirección noroeste, el apóstol Pablo, Timoteo y Silas. Lo cierto es que llegan a Troade o a Troas. Pero en ese recorrido, amada iglesia, surge algunas dificultades para el apóstol. Lo primero que nosotros podemos ver es que atravesando de Frigia y Galacia, el Espíritu Santo les dice que es prohibido hablar la palabra de Dios en estas regiones, especialmente en Asia, que queda por acá. No sé si tenga el mapa por acá. Asia, mira. Como yendo un poco más hacia el norte. Le dice el Espíritu Santo, ok, no puedes ir a predicar mi palabra en Asia. Iglesia, es la primera vez que nosotros encontramos en el libro de Hechos que el Espíritu Santo le dice, no prediques. No prediques, Pablo, allá. Es la primera vez que el Espíritu Santo le dice a sus misioneros, allá no vaya. Y tengamos en cuenta de que la Gran Comisión nos dice que deben de ir a todo lugar, a todas las naciones, y predicarles el Evangelio. Sin embargo, a pesar de que Pablo quería ir y anunciar la palabra un poco más hacia el norte, el Espíritu Santo da un rotundo no. Un rotundo no. Y puede ser un poco desconcertante este hecho. Que el Espíritu Santo, que es el Consolador, que es la tercera persona que deja a Cristo cuando asciende a los cielos, está diciéndole a un misionero, allá no. Allá no. Sin embargo, debemos de entender, amada iglesia, que desde Hechos capítulo 1 hasta el momento, todo está direccionado por el Espíritu Santo. Si nosotros vemos Hechos capítulo 13, cuando inicia el primer viaje, vemos de quién es la iniciativa para ir a esas misiones. Estaban orando y el Espíritu Santo le dijo, ¿sabe qué? Apárteme a Pablo y apárteme a Bernabé. Lo necesito los dos. Los dos van a ser mis misioneros. Los envían el primer viaje. Sabemos por qué no viajan los dos en el segundo viaje. Sin embargo, lo que quiero resaltar aquí es que la iniciativa fue por el Espíritu Santo. Pero a pesar de que el Espíritu Santo esté dando la iniciativa de ir a otros lugares a predicar la palabra, en ese momento le dice a Pablo, no prediques en Asia. No prediques en Asia. Y leamos el versículo 7 y el versículo 8, que nos vamos a encontrar con otro no. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Por acá está Misia y por acá está Bitinia. Bitinia y Ponto eran ahí mismo. Pero cuando llegan por acá a Misia, voy a ver este mapa.
por aquí sería más o menos, o por aquí más o menos, e intentaron ir por allá a Bitinia, hacia el Ponto, más hacia el norte. El Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas. Así que, primera vez, cuando quisieron ir como al sentido noroeste, o sea, en esta dirección, dice el Espíritu Santo, no. Cuando quieren ir hacia el norte, dice el Espíritu Santo, no. Son dos no seguidos que hace el Espíritu. Y de nuevo, si nosotros vemos aquí, bueno, apenas están iniciando el viaje y todavía el contexto no nos conecta con una comunidad que se oponga al Evangelio. En este momento no encontramos enemigos que frustren los planes del apóstol Pablo. No lo encontramos. Como si lo podemos encontrar, por ejemplo, en Listra, que lo agarraron a piedra. No encontramos ningún tipo de problema humano para que simplemente no se dé este viaje. Y de hecho, Lucas, escribiendo este libro, no da ningún detalle, no nos dice la razón por la cual el Espíritu Santo le dice que no. Simplemente Lucas dice, el Espíritu Santo dijo no. Y volvió y le dijo no. Eso es lo que nos narra Lucas. Pero es interesante también la decisión que toma el apóstol Pablo y sus acompañantes. Dice seguidamente el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Su pensamiento, el pensamiento de Pablo irá hacia el norte, más hacia el norte. Pero ¿qué dice? Lo que pasó fue que fueron descendiendo hacia Troas. Hacia Troas. Y allí se quedaron. Allí hacen una parada en Troas. Para aquellos que les gusten la literatura, un poquito la historia, Troas, amada iglesia, queda muy cerca, de hecho a 18 kilómetros más o menos, de una ciudad que se llama, por aquí, Troya. Si se acuerdan, por allá la Ilíada, ¿no? La Ilíada. Los troyanos. Por allí quedaba cerca Troya. Y un poquito, de nuevo, otro zoom aquí. Podemos ver de que ahorita, en este mismo momento, Pablo, Silas y Timoteo se encuentran más o menos aquí en ese puntito. Así que, amada iglesia, en esta pequeña parte de las Escrituras, lo que estamos viendo es que el Evangelio, que ha profundizado, que ha permeado gran parte de Asia, se está desplazando a un nuevo continente, a un continente tal vez desconocido para ellos. Se está desplazando a Europa. Hechos de nuevo nos narra cómo el Evangelio se fue expandiendo en los primeros años, primer siglo. Así que aquí estamos a punto, iglesia, de mirar que Pablo y su cúpula viajan hacia Europa. Y esto nos da unas directrices, o nos puede dar como tal unas ideas de por qué el Espíritu Santo le dijo 2 veces no a Pablo. ¿Por qué le dijo no, Pablo? No, que yo quiero dar... No, Pablo, allá no. Vamos a ver que el Espíritu Santo lo que quería era que llevara ese evangelio
a un nuevo continente. Hechos capítulo 1, versículo 8, que es como la parte central de todo el libro de Hechos, nos dice que ese evangelio se va a predicar inicialmente en Jerusalén, que va a salir a Samaria y que después va a ir por todos los lugares del mundo. Y el Espíritu Santo lo que está haciendo aquí es llevando el evangelio a esos lugares en los cuales tal vez el mismo apóstol Pablo nunca se imaginaba. Porque recordemos, en el capítulo 15, echemos un vistazo al capítulo 15. Capítulo 15, versículo 36, miramos la idea original del apóstol Pablo con su segundo viaje. ¿Qué fue lo que él primeramente pensó para hacer su segundo viaje? Dice palabra de Dios. Unos días después, Pablo le dijo a Bernabé: hemos anunciado el mensaje del Señor en muchos lugares, volvamos y visitemos a los hermanos para ver cómo les ha ido. ¿Cuál era el plan de Pablo? Visitar esos lugares donde estaban esos hermanos que había visitado o que había ido la primera vez. Como que hacer un repitis. Recorrer nuevamente esos lugares que había hecho en el primer viaje. Pero el plan del Espíritu Santo no era que recorriera los mismos lugares del primer viaje. Se encontró Pablo con nada más y nada menos, amada iglesia, que con la voluntad de Dios. Que podemos ver aquí la voluntad de Pablo, que no es una voluntad mala, que es la voluntad de ir a anunciar la palabra de Dios, que él era comisionado como misionero y también comisionado por parte de la iglesia de Antioquía, elegido por el Espíritu Santo para que anuncie el evangelio en otros lugares, pero aún así el Espíritu Santo le dice: no, ¿sabe qué, Pablo? Ese no es mi plan no es que se vaya para arriba, para el norte. Mi plan es que vaya a otro lugar. Iglesia, nosotros podemos tener muchos planes en la vida. Nosotros podemos tener muchas buenas intenciones en cuanto a la expansión de la palabra, en cuanto a los ministerios en los cuales nosotros servimos. Estamos hablando de cosas santas. No le estoy colocando otro ejemplo. Pero aún así, incluso entre las cosas santas que Dios demanda, porque Dios demanda que todos podamos predicar, que todos podamos dar testimonio, que todos glorifiquemos y exaltemos el nombre de Dios en la asamblea, en todo lugar, a pesar de que son esas cosas santas, amada iglesia, al fin y al cabo, Dios tiene un plan, muchas veces de manera personal para con cada uno de nosotros. Y puedes que estés sirviendo en un ministerio, pero Dios no quiere que sirvas en ese ministerio. Y uno muchas veces de terco: no, que yo no le voy a hacer. Hermano, yo no lo necesito ahí, yo lo necesito allá. Y muchas veces nosotros como que rehusamos. Cuando Dios nos cierra las puertas, nos da sopetazos y uno sigue andando por ahí. No, amada iglesia, no es su labor darse golpes con el mundo. No es nuestra labor ir en contra de la marea. No es nuestra labor en cuanto a la evangelización. Debemos de tener la capacidad suficiente para entender el consejo de Dios, el plan que Dios tiene para nosotros, de manera individual, de manera personal. Y mirar que el Espíritu Santo es quien le abre la puerta a usted y es el que la cierra. Y si Dios le cierra la puerta, si Dios le dice no, es por algo. Es por algo. Mira, el rey David quería construir el templo. Y el rey David se imaginaban con el templo. Quería que Dios tuviera un lugar muy bonito aquí en la tierra, que fuera como tal dedicado a Él. Pero ¿qué le dice Dios por medio del profeta? No, tú no.
¿Tú? No, David. Dios le da un rotundo no. Ahora, Dios dice no, el Espíritu Santo cierra puertas, pero también abre puertas. Y esto va de la mano, va unido. Porque no es que Dios o el Espíritu Santo nos diga no y nos deje por allá tirado y nos deje desamparado, nos deje en la penumbra por allá. No, no es así tampoco como funciona Dios. Dios no dice el no, pero bajo la directriz que su voluntad es mayor que la nuestra, que su sabiduría es mayor que la nuestra, que sus planes son superiores a los nuestros. Nos dice no, pero para dirigirnos a algo que Él tiene para nosotros. No es que nos desamparen. Y eso lo podemos ver, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Les da ese no el Espíritu Santo. Acá llegan a Troas, pero dice Pablo que tiene una visión y que en esa visión hay un varón de Macedonia. De nuevo, recordemos que esto es el límite entre lo que sería Asia y lo que sería Europa. Entonces lo que está diciendo es que un varón de Europa, en la visión, lo está llamando, está necesitando de la ayuda del apóstol Pablo. Es como si en el proceso viéramos que Pablo como que no tenía mucho interés de ir a Europa, mientras tanto, sin embargo el Espíritu Santo dice: no, es que tú vas a ir a Europa. No vas a quedarte todo el tiempo en Asia, vas a ir a Europa. Así que esta parte podemos ver, amada iglesia, que es la entrada del Evangelio al continente europeo. Macedonia ya queda en Europa. Y si en esta parte, en esta bolita que podemos encerrar acá en el mapa, si por aquí en Listra, en Iconio, ya se perdía en la cultura judía, ya vemos que en Listra como que ya no hay sinagoga, ya vemos que en Listra ya a Pablo le dice que es Hermes, y a Bernabé le dice que es Zeus, ya va una cultura politeísta. Si esto ya era un poco raro para la cultura judía, mucho más esto de por acá, estaban más alejados. Así que, amada iglesia, no vamos a encontrar muchas sinagogas por este lado. Recuerde que las sinagogas eran los lugares donde los judíos iban cada día de descanso a leer la Torá, a leer la ley. ¿Qué pasa entonces allí? Esa visión que vio Pablo fue interpretada inmediatamente. Inmediatamente, si leemos el versículo 10, dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. O sea, ellos entendieron, amada iglesia, que Dios le había cerrado 2 veces la oportunidad, que el Espíritu Santo le había cerrado 2 veces la puerta, sí, se la cerró. Pero ellos comprendieron que había cerrado esas puertas para direccionarlo por la puerta que le abría el Espíritu Santo. Le cerró las puertas 2 veces, pero le abrió una puerta para ir hacia el continente europeo. Eso era lo que el Espíritu Santo quería.
Lógicamente, en su momento Pablo y sus acompañantes pues no comprendieron de esta forma. Y no sé cómo se lo tomaron. La cuestión es que al momento que entendieron esa visión, se pusieron muy alegres. Es como si fuera un llamado de emergencia. Es como si le dijera, ok, tienes que salir rápidamente. Y ellos dijeron, sí, empaquemos y nos vamos. Aquí nos da un verbo que dice, procuramos partir. No esperamos mucho. No la pensamos dos veces. Nos vamos para allá. Estaban segurísimos que esa era la puerta que el Espíritu Santo le había abierto. Y cuando el Espíritu Santo abre la puerta, es una puerta segurísima. Es una puerta segurísima. Así que ellos no lo dudaron dos veces. No se pusieron a meditar si ir o no ir, no. Inmediatamente salieron. Sin embargo, también encontramos otro aspecto que es interesante en estos 5 versículos. Dice el versículo 10, cuando toma la decisión, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos. Más adelante dice, anunciamos el Evangelio. ¿Qué pasa? En el segundo viaje inicia Pablo y Silas, o Pablo y Silvano. Más adelante se le une Timoteo. Pero en este momento, amada iglesia, se le une una cuarta persona. ¿Por qué sabemos que se le une una cuarta persona? Por la forma en la cual está escrita este pasaje. Si nosotros vemos desde a través de todo el libro, Lucas narra en el libro de Hechos en tercera persona, ya sea en singular como él, Pablo, o en plural como ellos, Pablo y Bernabé, o Silas y Pablo, pero nunca lo hace en primera persona. Ahora lo hace Lucas en primera persona del plural diciendo procuramos o nosotros. Lucas se incorpora en la fórmula. Nosotros procuramos ir a Macedonia. Dando por cierto que Dios nos llama para que les anunciásemos el Evangelio. Y tampoco Lucas nos dice ni cuándo él fue a Troas, ni por qué fue a Troas, nada nos dice. Lo que sí podemos ver es que de Troas salen también con Lucas. Así que ya no encontramos ni uno, ni dos, ni tres, sino que encontramos 4 personas en este segundo viaje. 4 personas en ese segundo viaje. Pablo, Timoteo, Silvano y Lucas. Yo creo que ya pudimos clarificar y lo machucamos muchas veces, que aquel que determina, amada iglesia, que una obra evangelística se abra o se cierre, solamente es por el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esto, que se abra o se cierre? Que nuestro esmero por anunciar el Evangelio para que otras personas se conviertan, que nuestro esmero para que otras personas allá que no conocen el Evangelio, por lo menos tengan la disposición de escuchar nuestro Evangelio, que el esmero para que aquella persona que yo amo, que es parte de mi familia, que es mi amigo, que es muy allegada mía, para convertir a esa persona no depende, amada iglesia, de usted ni de mí. Que usted puede anunciar el Evangelio 10 veces a esa persona. Y 10 veces el Espíritu Santo le puede cerrar la puerta.
Que usted puede esforzarse mucho en un ministerio, pero si el Espíritu Santo le ha dicho que no en ese ministerio, le cierra la puerta y ahí no va a producir nada, va a ir en contra. Que el Espíritu Santo abre puertas para la palabra. Sí, claro que sí abre puertas, pero también la cierra. Y la cierra no para que nosotros nos sintamos mal, sino que la cierra con el propósito de mostrarnos su plan, con el propósito de mostrarnos qué es lo que Él tiene para nosotros. No sé cómo hizo Pablo para entender que se había cerrado esas puertas. No lo explica tampoco Lucas. Muchos comentaristas acuerdan que fueron por las circunstancias. Las circunstancias hicieron que no, Pablo no pudiera subir. Tal vez a Pablo lo hizo también el Espíritu Santo por medio de un sueño, no lo sé, pero Dios cerró esas dos puertas. Al igual, la amada iglesia, que el hombre no puede tener el control del viento o del agua, como dijo Cristo a Nicodemo, tampoco nosotros podemos tener el control de los planes evangelísticos de Dios. Le decía Cristo a Nicodemo: mira, Nicodemo, el viento sopla, ¿cierto? El viento sopla. Pero el viento sopla y usted puede escuchar ese sonido. Sin embargo, usted no puede rastrear de dónde viene ese viento. Y tampoco puede ver a dónde lleva ese viento. ¿A dónde llega? ¿Cuál es el fin donde llega ese viento? Nosotros, al igual que Nicodemo, no tenemos, amada iglesia, el control sobre los planes de Dios. Y eso no nos debe a nosotros frustrar, sino más bien descansar en esa voluntad de Dios. Descansar en la voluntad de Dios, de que su voluntad es perfecta, que es mejor que la mía, que me dijo que no, que me dijeron que no en el trabajo, ¿ok? No, ahí no era, mi hermano. Que estuvo interesado en cierta persona, pero al último no, hermano, no era ahí. No era ahí. A pesar de que nosotros tengamos sed de predicar la palabra, a pesar de que nosotros pongamos todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo, siempre hay que mirar, amada iglesia, que el propósito de Dios en sus planes es superior al de nosotros. Y por eso no nos podemos achicopalar o hacer berrinches o ir en contra. No, nada de eso. ¿Qué hizo Pablo cuando Dios le dijo 2 veces no? Y le dijo más bien vaya allá, de una, mi hermano, vamos para allá. Con toda disposición. Ahora, que Dios diga que no a aquellos que hacen su voluntad, tampoco es excusa en que no hagamos la voluntad de Dios. Sí, podemos ir por los extremos. No. Debemos de capacitarnos, debemos de estar vigilantes en todo momento, debemos de estar preparando, renovando nuestro entendimiento, preparados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Debemos de hacerlo, es nuestra responsabilidad. Ahora, que Dios en su voluntad no lo ponga en ese cargo preciso que usted piensa, eso no quiere decir que usted se aleje de hacer la voluntad de Dios. Si Dios no lo quiere ahí es porque lo va a mover a otro lado, pero siempre y cuando haga su voluntad, no para sacarlo de su voluntad. En ningún momento para sacarlo de su voluntad, amada iglesia.
Podemos ver que a pesar de que le dice múltiples veces, 2 veces no, el apóstol Pablo y sus acompañantes continúan estando preparados para lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? No sé, pero están preparados. Están preparados, están esperando con mucha paciencia lo que Dios les vaya a decir. Hay que, iglesia, estar siempre vigilantes. Hay que estar siempre renovando nuestro entendimiento. Hay que estar siempre fortaleciéndonos más y más en la fe. Es algo que no termina en un cierto tiempo, es algo que todos los días nosotros colocamos en práctica. Es una maratón que dura toda nuestra vida. Es una maratón constante de muchas dificultades, pero es una maratón la cual debemos de seguir constantes. Y como iglesia nosotros también debemos pedir por aquellas personas que hacen esa voluntad de Dios, que muchas veces haciendo la voluntad de Dios se sienten frustrados, no tienen resultados, tal vez se ciegan y no ven como tal que Dios le está cerrando la puerta y le está abriendo otra, y a pesar que tenga la otra abierta, no la ven o se rehúsan el verla. Hay que orar por estas personas. Porque estas personas, a pesar de que no puedan entender o no podamos entender esa voluntad, son personas que buscan servirle a Dios. Muchos creyentes que buscan con todo su corazón servirle a Dios. Y hay que orar, amada iglesia, para que otras personas también sigan ese ejemplo. Mira, algo decía Cristo con relación a este tema. Decía Cristo, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Pero no solamente Cristo se queda con esta realidad cuando ve con mucha misericordia, cuando ve con mucha compasión a todas esas personas que andaban descarriadas, que eran como ovejas que no tenían pastor. No solamente se queda con esta realidad de que hay mucho trabajo, pero hay pocos labradores, sino que dice, amados, pidan al Señor de la cosecha que envíen obreros a su cosecha. Es decir, que envíe líderes, que envíe predicadores, que envíe pastores, que envíe gente que le interese, que el Espíritu Santo haya colocado esa disposición en su corazón para servirle con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Hay que pedimos por eso, amada iglesia. Hay que pedir por eso. Hay que pedir por personas que sean como Isaías. El relato de Isaías 6, con los serafines. Dios dice,
Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué dijo? Aquí estoy, envíenme a mí. Podemos decir, amados jóvenes, podemos decir, amada iglesia, aquí estoy, envíame a mí. Sí, soy torpe, tal vez no voy a hacer las cosas, pero aquí estoy, envíame a mí, que tú me direccionarás. Al fin y al cabo, la iniciativa, la dirección y la acción, ese poder solamente lo da el Espíritu Santo. De nuevo, amada iglesia, a pesar de que Dios en su voluntad, a pesar de que el Espíritu Santo en su voluntad, solamente en su potestad, diga no, no nos quite la responsabilidad de nosotros para estar preparados. Así que, sino al contrario, nos anima, al igual que Pablo y sus compañeros, para continuar con esa labor. Si nos da luz verde allá, para allá vamos. Si nos dice, ok, ya no lo recibimos más en el ancianato, está bien. O cerró la puerta. Oremos al Señor que nos abra una puerta. Que el Espíritu Santo sea abriéndola una puerta. No luchemos contra eso. El Espíritu Santo nos guía en la iglesia.